Hola, hoy veremos el mundo de las sustancias covalentes. Estas sustancias se originan gracias a la formación de los enlaces que tienen el mismo nombre, enlaces covalentes. Veremos todas sus características y los diferentes tipos de enlaces covalentes que existen en la naturaleza. Te enseñaré, además, la estructura de Lewis de estos tipos de enlaces y las propiedades físicas que se originan de estos. Bienvenidos entonces a este capítulo de la química en tu vida. Un enlace covalente viene siendo la unión de dos o más átomos a través de la compartición de electrones de manera igualitaria. Es decir, un átomo le entrega a otro átomo la misma cantidad de electrones. Por lo general, los enlaces covalentes están conformados por elementos no metálicos y en su estado neutral, es decir, en su estado de configuración que lo podemos encontrar en la naturaleza. Los enlaces covalentes forman sustancias covalentes, es decir, cuando a ti te digan qué son las sustancias covalentes, tienes que pensar que ya en su estructura están formando este tipo de enlaces. Por ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno y el cloro, que cuando están en la naturaleza, el hidrógeno tiene un electrón en su capa más externa y el cloro tiene 7. Para satisfacer el octeto, ellos comparten electrones de igual manera. El hidrógeno le da 1 y el cloro le da también un electrón. Y para satisfacer el octeto, el cloro entonces agarra estos 8 electrones y el hidrógeno, recuerda que era una excepción a esta regla del octeto y él podía llegar a cumplirla con tan solo 2 electrones en su última capa. Existen múltiples enlaces covalentes. Veamos su clasificación. Tenemos el enlace simple, que es nada más y nada menos cuando los átomos comparten tan solo un electrón, es decir, comparte un par electrónico. Por ejemplo, tenemos el ácido sulfídrico que está compuesto de 2 hidrógenos y un azufre. Los hidrógenos comparten un electrón y el azufre comparte también un electrón con cada hidrógeno, formando así enlaces simples. Recuerda que una línea representa también un enlace simple. Luego tenemos los enlaces múltiples, que vienen siendo cuando se comparten más de un par de electrones. En este caso los vamos a clasificar en enlaces dobles y en enlaces triples. Enlaces dobles van a ser cuando se comparten 2 pares de electrones. Es decir, que cada átomo para dar el enlace covalente va a dar 2 electrones. En este caso tenemos una molécula de oxígeno. Este oxígeno tiene 6 electrones y este también. Para formar el enlace covalente doble, cada uno va a entregarle a cada átomo 2 electrones, formando así el enlace doble, que también lo podemos representar con 2 enlaces simples. El enlace triple se va a dar cuando se comparten 3 pares de electrones, es decir, que cada átomo tiene que entregar 3 electrones o compartir. En este caso, tenemos un ejemplo. Cuando queremos unir 2 átomos de nitrógeno, estos conforman 3 electrones cada uno para formar el enlace. Y al final podemos representar este enlace como 3 líneas, que eso es un enlace triple. Vamos a ver otro tipo de clasificación, según la estabilidad química. Estos se pueden clasificar en enlace sigma y en enlace pi. Esto tiene que ver un poco cómo los electrones se van moviendo alrededor de los átomos cuando se forma el enlace covalente. Simplemente vamos a llamar enlace sigma cuando hay un enlace simple. Cuando ya hay un enlace doble, aparece un enlace pi. Y cuando ya hay un enlace triple, aparece otro enlace pi. Por lo tanto, un enlace triple va a tener 2 enlaces pi y un enlace sigma. Y un enlace doble va a tener un enlace pi y un enlace sigma. Luego tenemos, según el número de electrones que aporta para formar el enlace covalente como tal. Tenemos los enlaces covalentes normales, que es cuando los átomos comparten el mismo número de electrones. Lo que hemos trabajado ya con enlace simple, enlace doble, enlace triple. El enlace covalente coordinado o dativo, que este ocurre cuando uno de los átomos que conforman la molécula va a entregar los electrones más externos
y no va a recibir ninguna compensación del átomo a quien le está prestando. Por lo general, esto es una relación ganar-ganar para cada átomo, pero en el caso del enlace covalente dativo, el átomo entrega los electrones y no recibe nada a cambio. Sin embargo, logra satisfacer la regla del octeto. Luego tenemos la clasificación según su polaridad. Tenemos los enlaces covalentes apolares o puros, que esto es cuando la diferencia de electronegatividades entre los átomos es igual a cero. Es decir, que estos se van a dar más que todo en átomos de iguales estructuras, como la que vemos aquí en pantalla, que es entre dos hidrógenos que tienen la misma electronegatividad, 2,1, y al formar el enlace es igual a cero la diferencia. Luego tenemos los enlaces covalentes polares, que esos van a caracterizarse por tener una diferencia de electronegatividad entre sus átomos diferentes de cero. Es decir, entre los elementos se van a formar cargas parciales que son las que van a generar un momento dipolar, es decir, una atracción momentánea. Por ejemplo, tenemos aquí el ácido yodhídrico. El ácido yodhídrico, el yodo, tiene muchos electrones formando una carga parcial negativa y el hidrógeno tiene un electrón generando una carga parcial positiva, haciendo que el momento dipolar sea en sentido al yodo. Las sustancias covalentes tienen unas propiedades muy importantes que se debe gracias a estos tipos de enlaces. Lo primero es que la diferencia de electronegatividad de estos enlaces covalentes va a ser menor o igual que 1.7. Luego van a ser cuerpos sólidos, relativamente blandos y malos conductores del calor y la electricidad. Luego son bastante estables y de escasa reactividad, son buenos aislantes, es decir, que son malos conductores eléctricos, insolubles en agua, pero sí son solubles en solventes apolares. Y finalmente son de bajos puntos de fusión y ebullición, es decir, que estos enlaces se pueden romper con mayor facilidad. Veamos algunos ejemplos ya para representar los enlaces covalentes a partir de las estructuras de Lewis. Lo primero que tienes que hacer es escribir correctamente el compuesto. Luego de eso vas a formar los enlaces a partir de los electrones de valencia que tiene cada átomo. Es decir, los electrones que están en la última capa y siempre tratando de satisfacer la regla del octeto. Recuerda que existen algunas excepciones que tienes que estar muy pendiente. Vamos a ver entonces la construcción de estos enlaces covalentes. Primero tenemos la molécula del hidrógeno. Este tiene dos hidrógenos, cada uno con un electrón. Simplemente él se satisface con dos electrones en la última capa cada uno. Entonces se puede formar un enlace simple. Luego tenemos una molécula de cloro. Estos tienen 7 electrones cada uno. Y para satisfacer su condición, con una simple compartición de un electrón cada uno, forma un enlace simple. La molécula del oxígeno tiene 6 electrones cada uno, pero esta vez puede formar el enlace doble. El nitrógeno, la molécula de nitrógeno, también está compuesta de 2 nitrógenos, pero para satisfacer su regla del octeto, necesita compartir 3 electrones cada uno, es decir, 3 pares de electrones. La molécula de flúor ocurre lo mismo que con el cloro, tiene 7 electrones, forma un enlace simple. Y ya cuando ocurre, por ejemplo, el dióxido de carbono, vamos a colocar el elemento que no es el oxígeno siempre en el centro. Y alrededor de este elemento colocamos los oxígenos. En este caso, en el CO2 o el dióxido de carbono, el carbono es el que actúa como elemento diferente del oxígeno y lo colocamos en el centro. Este tiene 4 electrones de valencia y para formar la estructura de enlace covalente, agarramos y formamos enlaces dobles. Solo así el carbono formaría su octeto y los oxígenos también aquí satisfacerían su regla del octeto con 8 electrones. Luego tenemos la molécula del agua. En este caso, cuando ya hay hidrógenos, los hidrógenos se tienen que alinear, es decir, tienen que ir con el átomo central y fíjense que para satisfacer el octeto, el oxígeno forma enlaces simples con los hidrógenos. Luego tenemos aquí el HNO2 y fíjense que el átomo central es el nitrógeno, los oxígenos están alrededor y forma un enlace simple con el nitrógeno y el hidrógeno. El ácido clorhídrico forma un enlace simple entre el H y el Cl
y el monóxido de carbono forma un enlace doble para satisfacer la regla del octeto. Luego ya tenemos una estructura un poco más compleja que es con el SO2. Lo primero que tienes que hacer es escribir correctamente la nomenclatura del dióxido de azufre. Una vez identificados los elementos que conforman a la molécula, entonces colocamos en el átomo central el átomo diferente del oxígeno, en este caso el azufre. Y colocamos alrededor los oxígenos que conforman a la molécula. Colocamos los electrones de valencia de cada uno y fíjate que los electrones de valencia los podemos representar a través de puntos. También puedes utilizar triángulos, se suele usar esa nomenclatura. Entonces, fíjate tú, para poder satisfacer en este caso los electrones que conforman la capa de valencia parecida al gas noble, necesitamos que el azufre conforme un enlace dativo con un oxígeno y que conforme un enlace doble con el otro oxígeno. Solo así vamos a conseguir que los elementos satisfagan la regla del octeto. Vistos desde las partes altas de Bruselas, los 9 globos plateados que flotan en el aire, conectados por tubos igualmente relucientes, dominan el paisaje en el límite norte de la ciudad. En forma de un átomo con 102 metros de altura, el atomium es desde 1958 el símbolo de Bélgica. Para el gobierno belga era importante señalar al mundo que la energía nuclear podría ser usada para el bien, como en la producción de electricidad o en aparatos médicos. Bien, acabamos de ver los diferentes tipos de enlaces covalentes que hay en la naturaleza y cuáles son sus características, las propiedades físicas que nacen de ellas. Algunas sustancias covalentes que podemos ver en la naturaleza son los ácidos, las bases y algunos otros compuestos que están presentes en los laboratorios de química.